Ayer fue 19 de septiembre y se cumplieron 37 años del terremoto de 1985 y 6 años del sismo de 2017, ambos con trágicas consecuencias en la Ciudad de México. Sin duda el último de ellos, de magnitud 7.1, abrió una vieja herida en la capital. Las y los mexicanos ayer participamos en el simulacro con un doble propósito: honrar la vida de las víctimas y cuidar de nosotros y nuestra comunidad. Pero aquel fatídico sismo que arrancó la vida a más de 300 personas y dejó sin hogar a decenas de miles de familias en la Ciudad de México y varias entidades del país, es a la fecha una emergencia que no ha terminado. Y me gustaría abordar este tema en dos aristas principales. Primero, sobre la deuda del gobierno con las personas damnificadas, y en segundo lugar, sobre la trama de financiamiento paralelo e ilegal que inventó Morena mediante un fideicomiso para apoyar a esas víctimas. Damnificados Unidos de la Ciudad de México acusó que a 6 años del fenómeno existen incumplimientos que condenan a las familias afectadas a no volver nunca más a casa. La organización señaló que el gobierno ha sido incapaz de contar con un censo de personas damnificadas y que no ha habido interés alguno en restituir sus derechos. También apuntaron que en el primer censo de esta administración se contabilizaron 32.979 viviendas por reconstruir. Sin embargo, en su plan integral para la reconstrucción fueron rasurados 313 inmuebles sin explicación alguna. Hasta hace poco, el gobierno capitalino presumía haber entregado 12.773 viviendas, cuando eso representa un avance real de menos del 30% de los inmuebles afectados. Y ahora, a un año de las elecciones, Martí Batres anunció un falso 92% de avance. Lo que realmente hizo Morena, y eso me lleva al segundo punto, fue crear un fideicomiso supuestamente fondeado con el dinero de las prerrogativas de ese instituto político para hacerle llegar apoyos económicos a los damnificados por el sismo. No obstante, el INE acreditó que estos recursos fueron utilizados como instrumento de financiamiento paralelo e ilegal en favor de Morena, lo que derivó en una sanción de 197 millones de pesos. Pero además de eso, el partido premió con cargos públicos en el actual gobierno federal a 34 encargados de esa operación carrusel, encabezada, por cierto, por el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, esos operadores sacaron más de 42 millones de pesos en efectivo del fideicomiso mediante cheques de caja y desviaron parte de ese dinero a actividades proselitistas de Morena. Al iniciar el sexenio, esas personas fueron integradas a la nómina federal. 30 encontraron acomodo en la Secretaría del Bienestar, 2 en la Secretaría de Educación Pública, 1 en Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 1 más en la Oficina de Presidencia. Ese es el gobierno que pone primero a los pobres. Uno que inventa cifras de avances en la construcción de viviendas para las víctimas y sus familias. Uno que creó un fondo falso para ayudar a los damnificados de la que ha sido quizás la peor tragedia de nuestro país en este siglo. Uno que premia con huesos a quienes le ayudan a robar y que paga con dinero público las multas impuestas por sus actos probados de corrupción.